Migraciones. Ha ganado la democracia, es parte de lo que dijo la presidenta Michelle Bachelet luego que se conociera el fallo del Tribunal Constitucional que rechazó los requerimientos presentados por Chile Vamos contra el proyecto que busca despenalizar el aborto en 3 causales. Queremos conversar respecto de esta decisión junto a Magdalena Osandón. Ella es profesora de Derecho Penal de la Universidad Católica, directora también de la Escuela de Derecho de la UC. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Gracias a ustedes. No solo dice que es un triunfo de la democracia, sino que también de las mujeres, es un triunfo de Chile. ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes estaban a favor del requerimiento, digamos, en contra de despenalizar el aborto en estas 3 causales. ¿Cuál es la primera lectura que hacen de lo que resuelve el Tribunal Constitucional? Decepción. Nosotros de verdad creemos que este proyecto, o sea, nosotros digo, mucha gente, no solo yo, que este proyecto es inconstitucional por razones de fondo, que no es una alegría para nadie, porque lo que hay esencialmente y sin lugar a dudas en cada aborto es la muerte de un ser humano. Y eso, por supuesto, que no es un triunfo ni de la democracia, ni de las mujeres, ni de Chile. Yo creo que es un día triste para Chile el de ayer. Ahora, ya vamos a ir sobre el fondo del asunto, pero respecto de la forma, hay quienes han cuestionado incluso todas estas audiencias públicas, el que las presentaciones que se hicieron, digamos, 10 minutos cada uno detrás de otro, realmente, aun cuando está en la norma, digamos, y así está abierto a que cualquiera pueda llegar a realizar una presentación en estas audiencias públicas, desde el punto de vista estrictamente del derecho, ¿qué les ha parecido a ustedes? A ver, fue un poco extraño, fue maratónico, fueron 2 días en que las sesiones se iniciaban a las 9 y terminaban a las 11, 11:30 de la noche, con algunas pausas, claro, pero la verdad es que es imposible con esa presión, con esa premura, con esa cantidad de información, realmente escuchar y sopesar todo lo que se dijo, sin perjuicio de que muchas cosas las sabían perfectamente los ministros en forma previa. Entonces, bueno, yo no sé, fue quizás más simbólico que otra cosa. El Tribunal Constitucional no está para refrendar lo que dicen las mayorías sin más, sino que está para que lo que dicen las mayorías se enmarque en lo que es la Constitución, que es una norma fundamental que evita que precisamente en ciertos casos ciertas mayorías pasen más allá de los límites que hemos puesto, por ejemplo, en el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos que emanan de la naturaleza humana. Entonces, el tribunal tenía que hacer un juicio técnico, un juicio constitucional. No es una tercera cámara, como algunos dijeron que se pretendía querer hacer al tribunal. En realidad, cuando se dice que el tribunal tenía que escuchar la mayoría, eso era pensar en el tribunal como una tercera cámara. El tribunal lo que tiene que hacer es analizar si un proyecto es o no conforme a la Constitución y a los límites que le pone. O sea, desde ese punto y de de vista, todas las audiencias públicas. A ver, algunas fueron claramente técnicas a los puntos centrales, y querían mostrar en qué medida este proyecto era o no conforme a la Constitución. Hubo otras audiencias, otras, digamos, presentaciones que no tenían absolutamente ningún sentido en esa instancia. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no sé, Beatriz Sánchez habló de su interés por el aborto libre, no tenía nada que ver con el proyecto. Otros, el pastor Soto, aunque no escuché toda su presentación, hizo toda una defensa, como siempre hace, desde la Biblia, de por qué estaba mal el aborto. Eso tampoco tiene ningún sentido. O sea, ¿no lo formal debiera haber, a juicio de ustedes, desde la academia, un filtro? Claro, habría sido más lógico un filtro. Ahora es muy difícil hacer un filtro. Eso sí, exigían que cada persona jurídica que presentaba, porque solo personas jurídicas podían presentarse, que justificara su interés en el asunto y que se presentara una minuta, que como fue todo tan rápido, se permitía que se presentara ahí mismo en la audiencia. Quizás tendría que haberse requerido una minuta previa y según eso haber dicho procede o no procede la presentación. Ahora, en el fondo estamos a la espera, digamos, de la fundamentación de la decisión de cada uno de los 10 integrantes del Tribunal Constitucional. Pero esta decisión, como sabemos, y para contarle un poco también a la gente, no es apelable, ¿no? Esto no. regreso al Congreso. No. Esto no es un proceso judicial como el que se hace ante los tribunales de justicia. Esto es una facultad muy especial que tiene este tribunal, que también es un tribunal muy extraordinario, que no es un tribunal jurisdiccional como otros. Y que lo que hace simplemente es decir, ¿es conforme o no es conforme con la Constitución? ¿Por qué? Nada más. Por lo tanto, aquí no hay ninguna etapa posterior.
Ahora, la Universidad Católica también alegó ante el Tribunal Constitucional y uno de los puntos que alegaba justamente era impugnar la objeción de conciencia, algo que por 8 votos a 2 en definitiva el Tribunal Constitucional termina concediendo. En la práctica, ¿qué va a ocurrir acá? Lo que pasa es que solo sabemos que se acoge el punto de la objeción de conciencia, pero no se ha dicho en qué términos. O sea, que la ley se consideró inconstitucional en la forma en que regulaba la objeción de conciencia. Ahora, si eso significa que se va a afirmar que es necesario reconocer una objeción de conciencia institucional, que las instituciones puedan hacerlo, porque, y ese era el alegato de la universidad, no hacerlo implica afectar el derecho de asociarse, porque uno no puede asociarse si es que luego le van a obligar, por ser asociación, a realizar ciertas conductas que uno no está dispuesto a realizar. Entonces es una limitación a ese derecho. Yo no sé si el fallo del Tribunal Constitucional va a ir en esa línea o en alguna otra. No sabemos cuál va a ser la redacción que tenga el fallo. O sea, va a haber que estar atentos a la redacción, pero por de pronto esto no podría obstaculizar, de nuevo, el fondo de la intención de quien ha presentado esta norma, en el caso de este proyecto de ley presentado por el gobierno, en su aplicación. De permitir justamente la aplicación del aborto en estas 3 causales. Bueno, sí, según lo que diga el Tribunal Constitucional, depende de cómo lo diga. O sea, podría por resultar supuesto incluso que contradictorio eventualmente, ¿no? O sea, va a afectar en el sentido de que puede que muchas personas que, según la intención del legislador, iban a estar obligadas a realizar los abortos, luego no estén obligadas. Que tengan derecho a que se reconozca su objeción de conciencia, porque en este minuto, o sea, el proyecto tal como se presentó, incluía la objeción de conciencia del médico y a último minuto se incluyó de todo el resto del equipo médico, pero con limitación de que tenía que ser por escrito y previa, y además con limitaciones en cuanto al momento, porque si es que se presentaba una mujer a punto de expirar el plazo para realizar el aborto, o en el caso de la primera causal, en una situación grave de riesgo vital, no se consideraba válida la objeción de conciencia, se obligaba. ¿No? El caso del plazo, perdón, es el caso de la causal de violación, que es la única que tiene plazo porque las otras no tienen. Entonces, claro, en ese caso, en esa situación, un médico podía haber realizado formalmente su objeción de conciencia, por escrito, en forma previa, y que aún así se le obligara a realizar el aborto. Yo no sé si el Tribunal Constitucional va a objetar eso, va a objetar el que se haya excluido las instituciones, no lo sé. ¿Qué pasa el día de mañana si un médico que atiende en el sistema público de salud plantea personalmente su objeción de conciencia? Bueno, pero esa se reconoce desde el principio, ¿verdad? Y no debería ser ningún obstáculo para que el médico siga ejerciendo en esa institución pública, porque si no sería una discriminación para ese médico por sus convicciones. Aun cuando se trate de salud pública y de una política pública. Sí, porque se reconoce que las personas no pueden ser obligadas a realizar conductas contrarias a su conciencia. Y recordemos lo que se está obligando. Aquí no se está obligando a hacer el servicio militar o a pagar un impuesto. Se está obligando a realizar un aborto. Que se diga lo que se diga siempre implica acabar con la vida de un ser humano en desarrollo. Hay muy pocos que niegan que sea realmente una vida de un ser humano. Entonces, obligar a alguien a hacer eso es absolutamente violento para la persona. Ahora, conversábamos esta mañana con la ministra de la Mujer, que nos decía que todo esto tiene que volver ahora al Congreso. Sí. De ahí hay hasta 90 días para elaborar los reglamentos respectivos. Esta es una normativa que en definitiva debiera comenzar a aplicarse en nuestro país de aquí a fin de año, en definitiva, ¿no? Bueno, sí. Hay veces en que el Congreso se ha demorado, hay veces en que los reglamentos no salen en los plazos establecidos en muchas leyes. La verdad es que ese es otro de los problemas gravísimos de esta ley. Uno de los argumentos por los que se objetó su constitucionalidad era que no tenía la densidad, no tenía la regulación necesaria para afectar un derecho fundamental como está afectando y que es algo que se exige para todos los casos en que se realiza una regulación de esta clase. Deja abierto muchísimos puntos, ¿no? Desde qué se entiende por riesgo vital, ¿ya?, hasta cómo lo hace el equipo médico para acreditar la violación. Bueno, pero eso será parte de los reglamentos, justamente. Claro, pero todo eso es demasiado trascendental y la ley, si uno lo piensa, es muy parca, dice poquísimo. Y por eso es que, claro, surgen voces que dicen, a ver, ¿cómo vamos a implementar esta ley? Porque después esos reglamentos pueden ampliar excesivamente esas causales que hoy en día
no están bien delimitadas en la ley. Pero profesora, como para tildar esto de la fiesta de los violadores, como lo hizo la presidenta de la UDI, ustedes No, desde la academia, la verdad es que no me califican parece aquello? afortunada la expresión. Bueno, además no la he visto en todo su contexto. Claro, cuando existe realmente una violación, es verdad que el que ha realizado la violación, yo creo que es de los primeros interesados en que efectivamente ese embarazo no llegue a término, ¿ya? Porque mantener con vida a ese niño significa la posibilidad de hacerlo a él responsable por la violación, o si es que no se llega a acreditar la violación, por el niño. Sí, pero si hay una acusación formal, significa una sanción, digamos, para Sí, esa sí, persona. la violación siempre es muy difícil de acreditar, siempre. Aquí estamos pensando en una situación que permite hasta 3 meses, ¿ah?, después de ocurrido el hecho, que se invoque la violación. Hoy en día la violación a veces se denuncia días después, una semana después, y ya no hay forma de acreditarlo. Entonces, claro, por ahí se dice, bueno, que el violador o el que no es violador, y hay quien dice, yo no sé, espero que no se haga así, que se van a inventar violaciones. No creo que sea, porque, a ver, un aborto es algo demasiado trágico también para la mujer que realiza el aborto, ¿eh? Entonces no es una cosa que sea así como un circo esto, espero que no lo sea. Pero si se afirma que hubo una violación, sea real o no sea real la violación, es muy difícil acreditarla. El equipo médico, que según la ley tiene que decirlo, está puesto en una encrucijada muy difícil. No se le dan criterios. Se dice, lo va a hacer un equipo médico. ¿Cómo? O sea, si han pasado unos meses ya no va a haber rastro de lesiones físicas. Hay muchas violaciones en que no hay ninguna lesión física. Puede haberla. ¿Podría eventualmente impugnar el reglamento en sí? O sea, más allá de todo lo que se ha resuelto en el Parlamento, en el Tribunal Constitucional. Bueno, sí, efectivamente. O sea, ¿esto se puede eventualmente seguir retrasando? Sí, los reglamentos, o sea, luego hay procedimientos, la verdad es que yo no soy experta en el tema, pero claro, cada norma, no es que el reglamento salga así como con vía libre para decir cualquier cosa. Y si extiende la posibilidad de aplicación de la ley más allá de lo que es mínimamente razonable, hay que impugnarlo. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado y por contextualizar también desde su punto de vista lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ok, gracias a ustedes. Buenos días.